a ver el principio de funcionamiento del PLC. Porque muchas veces trabajamos con los programas y realmente no somos conscientes de lo que está haciendo nuestro microprocesador y cómo está trabajando el PLC. Simplemente vemos que de repente se encienden salidas, que vamos cambiando las entradas, va haciendo distintas cosas, pero vamos a ver exactamente cómo lo hace el PLC, porque esto, como toda la computación, obviamente, tiene que tener unos ciclos de trabajo. Entonces, cuando hablamos del ciclo de CPU, un ciclo básicamente es algo que se repite. O sea, va a estar ejecutando, vuelve al principio, ejecuta, vuelve al principio y así continuamente. Es cíclico. Hasta que no hay una interrupción que genera una alarma que para este ciclo, esto lo va a estar haciendo continuamente. Y de hecho, lo normal es que esté el ciclo continuamente trabajando y es lo que nos interesa, salvo cosas muy puntuales que nos interesa hacer interrupciones, pues por casos muy concretos, sobre todo pues eso, emergencias o algún tipo de posicionamiento muy preciso, pero vamos, lo normal y lo que vamos a entender es que la CPU está haciendo esto y si no malo, porque puede ser que haya que la CPU se nos haya ido, por ejemplo, haya generado algún error y lo que hace es separar. Imaginemos, por ejemplo, una división por cero. No podemos dividir por cero, ¿no? Entonces, si por lo que sea nos equivocamos, programamos algo y hace una división por cero, ¿qué tiene que hacer la CPU? No entiendo, me paro, porque no sabemos lo que va a hacer. Entonces, por seguridad se para. Bueno, ¿qué es lo que hace la CPU internamente? Primero lo que hace es hace la comunicación con el exterior, con la capa de hardware, ¿no? Con la capa física. Entonces, lo primero que va a hacer es, en función de lo que él ha calculado dentro del programa en su ciclo anterior, nos escribe las salidas y lee las nuevas entradas. Y con la información de las nuevas entradas, lo que va haciendo es que va ejecutando las funciones. Nosotros hemos programado una serie de funciones y lo que va haciendo es que las va haciendo. Porque cuando nosotros tenemos unas tareas, vamos de la primera, la segunda, la tercera y lo que le sobra, él continúa el ciclo y simplemente está esperando. Vale. Esto refleja que según va haciendo él las funciones, como hemos visto, no lo convierte en una interfaz con la capa física, sino que lo que va haciendo es que se va almacenando los resultados. Igual que si tuviésemos una hoja de papel nosotros y vamos haciendo sumas y restas, bueno, pues nosotros, por ejemplo, hacemos el resultado de nuestra suma y nos da este resultado y esto nos lo apuntamos y este valor lo utilizamos luego para hacer una resta. No vamos directamente interactuando con el resultado final. El resultado final llega aquí y lo que hace es que lo utiliza en el siguiente ciclo en primer lugar para interactuar con el exterior. ¿Ok? Esto va a ser muy importante porque si compartimos variables en distintas funciones, puede que la estemos liando. Entonces, aquí estamos programando algo, pero luego aquí sobreescribimos lo que hemos programado aquí y muchas veces no entendemos por qué no nos funciona un programa cuando lo hemos hecho bien. Y es simplemente porque hemos repetido variables y cuando más abajo están, obviamente van a ir pisando los resultados anteriores y nosotros solo vamos a ver el resultado final, no vamos a ver lo que hay entre medias. Entonces es muy importante que conozcamos este tipo de funcionamiento por evitar errores. Vale, entonces hablamos de prioridades y rebases. El ciclo normalmente, bueno, esto es Siemens, ¿eh? Pero es una estructura que básicamente funciona similar en todas las marcas. Entonces, tenemos unos bloques de organización que digamos que son los que hacen el ciclo, son los que van a estar generándose siempre dentro del ciclo. Y luego nosotros programamos unas funciones, pero las funciones podemos ejecutarlas o no. Simplemente cuando en el bloque de organización le decimos, oye, quiero que me hagas esta función, vamos a pensar, por ejemplo, que si yo pulso un interruptor, quiero que me haga una serie de funciones. Si no lo pulso, no las hace. Entonces esto se hace, digamos que se gestiona dentro del bloque de organización. Entonces, en el caso de Siemens, por ejemplo, hay un bloque LOB1, que sería el bloque principal de organización, que es el que él va a ejecutar en un primer momento. Pero luego hay una serie de bloques que lo que hacen es generar interrupciones. Entonces, por ejemplo, alarmas, posicionamientos, ¿no? Es muy importante que demos prioridades, porque no es lo mismo, por ejemplo, un operario pulsando un botón que puede tardar
cuando está pulsando el botón, ya vemos, estos ciclos son de milisegundos, microsegundos. Entonces, cuando tú has pulsado el botón, a que a lo mejor el botón está pulsado durante 20, 30, 40, 100 ciclos, aunque lo hagamos rápido. La percepción humana no es la misma que los ciclos con los que trabajan los microprocesadores. Entonces, ¿qué pasa? Que si tenemos, por ejemplo, un posicionamiento muy preciso de un motor que va a muchísima velocidad y queremos que se pare en una posición muy exacta, tenemos que darle prioridad a esa posición, a la lectura de la posición del motor, ¿no? Entonces, para eso hay bloques de interrupciones y prioridades que lo que hacen es que se está ejecutando el bloque de organización 1, pero bueno, de repente hemos detectado que queremos saber la posición de un motor, es lo que hace es interrumpe y da prioridad a nuestro bloque, digamos, prioritario, valga la redundancia. Cuando ha terminado este bloque, él continúa por donde había dejado lo anterior. Y el resto, pues sobra. ¿Qué es un rebase? Cuando nos pasamos. Si tenemos un programa que es tan largo o tan complejo que no le da tiempo a la CPU a ejecutarlo en el ciclo que necesitamos, lo que se produce es un rebase. Produce un rebase y la consecuencia es que todo lo que hay después del rebase no lo va a gestionar la CPU. Si tenemos una serie de funciones que no las ha hecho durante su tiempo de ciclo, él no las va a gestionar. Entonces es importante, básicamente, para no tener estos problemas, elegir el tamaño de la CPU adecuada. Siempre se puede subir. O sea, cuando hacemos un proyecto y de repente esto no vemos que se nos ha pasado, podemos cambiar la CPU e ir más arriba. Un problema que si la has comprado, pues obviamente tienes que comprar otra CPU. Por eso es importante también tener un poquito claro qué es lo que estamos haciendo antes de empezar. Pero bueno, básicamente los tamaños van a darnos una idea de lo que necesitamos y cuando tenemos un poco de experiencia ya sabemos pues, el tipo de programa que va a ser y sabemos a qué CPU tenemos que ir aproximando. Esto ha sido todo por ahora. No olvidéis suscribiros, por favor, hacer cualquier comentario porque nos ayudaréis muchísimo a crecer en el canal y a crear nuevos contenidos. Muchas gracias.